Hablábamos recién de la aprobación de la ley de agentes extranjeros y también de las repercusiones que está teniendo la detención de Ruth López. Quería preguntarle qué es lo que sabe usted al respecto y qué es lo que se puede hacer desde el Poder Legislativo de El Salvador ante una situación como esta. Sí, bueno, Iván, muy buenas noches y un saludo también fraterno a toda la audiencia de CNN en español y del programa Conclusiones. Gracias por el espacio. Primero Por hablar favor. del tema de la ley de agentes extranjeros. Es una ley que ya se había intentado aprobar en El Salvador en el 2021, 2022 y hoy finalmente se hizo. Se hizo el día de ayer, la ley se aprobó en el acto, en el momento en el que se presentó la propuesta a la Asamblea Legislativa. Una hora y un poco después de un poco de discusión y de denuncia de parte de tu servidora en el tema también, se aprobó. Y aunque el oficialismo esté diciendo que esta ley se trata de obligar a las organizaciones de sociedad civil, ONG, sindicatos o cualquier persona jurídica en El Salvador a que sea transparente con quién le financia, realmente esta ley se trata sobre ejercer control sobre las organizaciones civiles en El Salvador, que siempre han trabajado y que hoy lo siguen haciendo en evaluar el trabajo de los gobiernos, en exigirles transparencia, en defender los derechos humanos, en denunciar la corrupción. Y el gobierno de El Salvador quiere engañar al público en general, quiere hacer pasar por no tener a nadie que le pida cuentas como defender la soberanía del país, lo cual obviamente no es así. Esta ley, pues me parece que es un precedente muy grave porque constituye una violación, una limitación indebida y excesiva a los derechos fundamentales que tiene cualquier persona y cualquier ciudadano en cualquier país democrático del mundo: el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión y derecho de asociación. Y los Además, una estados, cosa es controlar las cuentas y otra cosa es quedarse con el 30% de la recaudación. ¿Cómo se explica eso? eso, justamente eso, porque la ley establece la obligación de que las personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento del extranjero para sus actividades tienen la obligación de registrarse como agentes extranjeros, y al ingresar en el registro de agentes extranjeros tienen la obligación de pagar el 30% al Estado de la contribución que reciban de apoyos del exterior. Ahora bien, hay algo que aquí se está usando para desviar un poco la atención y dice, bueno, Ujú. el Ministerio de Gobernación o el Registro de Agentes Extranjeros puede atender la solicitud de cualquiera de estas organizaciones de no ser incluida en el registro. Sin embargo, aquí viene la trampa. En la ley no hay ningún criterio establecido fijamente que permita excluir a las organizaciones de este registro. Entonces, ¿qué pasa? Van a poder ser incluidas y excluidas a pura discrecionalidad del gobierno. Entonces el gobierno es el que va a decidir qué organizaciones le pagan el 30% y cuáles no. Y además hay una serie de actos que están prohibidos, los cuales pueden tener sanciones como el cierre de la organización o la ONG o la persona jurídica de que se trate. Por ejemplo, no Ujú. intervenir en temas políticos o no generar actos políticos o acciones que generen inestabilidad política o social. Son términos sumamente amplios, sumamente vagos, en los cuales un gobierno que obviamente le son incómodas las organizaciones de sociedad civil, sus activistas, sus defensores de derechos humanos, los periodistas también, que reciben también muchos periódicos independientes en El Salvador, reciben apoyo de la solidaridad internacional, también pues van a poder incluirse dentro de estas categorías poco claras que el gobierno va a definir según su conveniencia. Hay una ley similar a esta aprobada en Nicaragua, que ya ha entrado en efecto justamente. Y bueno, son los ejemplos que podemos tomar, ¿no? Bukele haciendo algo muy parecido a lo que hace el gobierno de Nicaragua. ¿Qué resultados ha tenido en Nicaragua y, digamos, qué podríamos predecir de lo que podría suceder en El Salvador? Si esta norma es parecida o parece estar muy inspirada en la norma nicaragüense. No puedo hablarte de lo que pasa en otro país, puedo hablarte justamente como diputada salvadoreña y lo que puedo ver de la historia de mi país y de lo que han sido los últimos
5 o 6 años de la actual administración. Y es que claramente hay una serie de organizaciones, una serie de temas también que no le son cómodos al gobierno abordar. Y aquí estamos hablando de organizaciones a todo nivel, estamos hablando de organizaciones que velan por temas de Estado de Derecho a nivel nacional, por temas de transparencia, hasta organizaciones comunitarias también que reciben apoyo de la solidaridad y de la cooperación internacional. Entonces, no se trata de una herramienta de transparentar o de salvaguardar la soberanía nacional. Se trata más bien de crear una herramienta de control para que aquellas organizaciones que puedan estar fuera del registro de agentes extranjeros, por ejemplo, tengan el temor y que tengan que portarse bien, entre comillas, tengan que obedecer a los lineamientos del gobierno o no meterse en temas que no les son agradables al gobierno para poder mantenerse fuera del registro y no ser afectadas por ese 30% de impuesto. Entonces, es Ujú. una limitación y son obstáculos indebidos, excesivos a la libertad de asociación y la libertad de reunión. Yo recién hacía referencia a la detención de Ruth López, estamos Sí. hablando de la aprobación de esta ley y usted está justamente refiriendo a que esto va a servir para poder controlar más a las voces disidentes. Ha habido otras detenciones anteriores a las de Ruth López. Usted también es una voz disidente. ¿Usted tiene miedo de que pueda sucederle algo, de que la quieran controlar, de que quieran hacerle algo por más que sea una legisladora de El Salvador? ¿Cómo es ser una voz disidente en El Salvador? Todas las personas en El Salvador que tienen una voz disidente, que hacen señalamientos o críticas a la forma en la que se llevan los asuntos públicos en nuestro país, tienen temor. De hecho, según encuestas universitarias de opinión pública, el 60% de los encuestados, de las personas encuestadas que reflejan una población del Salvador, ¿verdad? Tienen temor de expresar sus opiniones políticas públicamente. Eso no pasaba antes en El Salvador. Y es que, a ver, yo quiero decir fuerte y claro que este tema en El Salvador no es algo que acaba de pasar de la noche a la mañana. Ha habido una serie de eventos que han ido generando mayor control por parte del Estado salvadoreño, de las instituciones que deberían contarle las costillas, un cierre del espacio cívico, una pérdida progresiva de libertades, de derechos y al mismo tiempo una falta de transparencia y una falta también de rendición de cuentas por parte de quienes administran los fondos públicos en El Salvador. Claramente eso ha derivado en un deterioro grave de los servicios públicos, incluida la educación pública y la salud pública. En El Salvador se están cerrando escuelas. En El Salvador los hospitales y clínicas de salud están teniendo un servicio aún peor de lo que era antes. Entonces, evidentemente, la población está muy presionada porque al mismo tiempo que el Estado no le resuelve en los problemas más importantes, en lo sociales y en lo económico, y al mismo tiempo la forma de poder expresar eso está siendo reprimida. El caso de la abogada Ruth Eleonora López es un caso más dentro de un patrón que hemos venido viendo de persecución, de acoso, de intimidación a diferentes líderes de la sociedad civil, de los grupos defensores de derechos humanos, de los grupos defensores del medio ambiente y de los territorios. Una semana antes de la detención de Ruth Eleonora López, también vimos la detención del presidente de una cooperativa de campesinos organizados y un día después del abogado que asesoraba a esta cooperativa, porque estaban en una protesta pacífica pidiéndole al gobierno de El Salvador que les auxiliara porque tenían una orden de desalojo de las tierras que habían recibido en los años 80 en la reforma agraria, un territorio en el que han trabajado, en el que han vivido durante décadas, y es que es su única forma de vida. Y el gobierno desplegó a la policía militar, que no tiene nada que hacer frente a protestas pacíficas de la gente,
y en un acto desproporcionado de violencia también se capturaron varios líderes de esta cooperativa y se los llevaron arrestados. Permanece arrestado el presidente de la cooperativa y el abogado de la misma. Una semana después se detiene a Ruth Eleonora López, una abogada eh, muy reconocida en nuestro país por su defensa de la transparencia, por la lucha contra la corrupción y también por la defensa de derechos humanos, quien desde la organización en la que trabaja ha presentado muchas denuncias de corrupción e investigaciones Sí. importantes. Entonces, sin duda alguna, aquí hay un patrón muy evidente de detenciones arbitrarias, un patrón muy evidente de desear callar a través de la fuerza del Estado las voces críticas. Y esto, como te digo, es algo que ha venido evolucionando en El Salvador, pero las señales han estado Sí. ahí desde hace mucho tiempo.